Soy Ángeles Perianes, que siempre me ha interesado mucho todo lo que es el diseño, el espacio, el entorno, el medio natural, cómo nos relacionamos en ese medio, cómo nos desenvolvemos. Y bueno, tenía referentes, tengo un tío que me gustaba mucho su manera de observar, de fotografiar, y fue quien me guió por ahí. En el ámbito profesional donde más me he desarrollado ha sido en los temas de innovación. Desde Intromac como centro tecnológico, pues siempre hemos trabajado en proyectos que promueven un poco dar un paso adelante, o sea, cómo transformar la construcción, la edificación, el ámbito urbano, cómo transformar ese ámbito edificado para que sea más sostenible, para que tenga una mayor calidad, en eficiencia energética, en regeneración urbana. ¿De qué forma podemos ir hacia esa descarbonización de las ciudades, de los edificios? Y ahí es muy importante estar al pie de lo último y lo que ha funcionado, ¿no? Y ser capaces de generar conocimiento, pero sobre todo de transferirlo a las empresas, transferirlo a la ciudadanía. Pues la verdad es que me gusta mucho tratar con la gente, tratar con los agentes. Me gusta mucho la obra, me gusta mucho trabajar en equipo y me gusta bastante escuchar, intentar encontrar soluciones, y yo creo que la arquitectura es un medio fantástico en el que es muy importante saber trabajar en equipo y encontrar un poco esos aspectos de cada proyecto que son únicos y que hay que resolver y que son siempre nuevos. Bueno, pues yo creo que ahora mismo hay todos unos movimientos, unas iniciativas y unos pactos internacionales, ¿no? Quizá liderados pues por esos objetivos de desarrollo sostenible, ese reto frente al cambio climático, que debe ser nuestro mayor desafío como sociedad. Y cómo se debe abordar, ¿no? Existe un modelo, el modelo de agenda urbana, en el cual hay que incluir esa participación ciudadana, es esencial para poder dar respuesta a retos y a desafíos tan complejos, ¿no? como es el cambio climático y el impacto en nuestra calidad de vida y en nuestro futuro. Bueno, pues yo creo que siempre una tiene referentes, ¿no? o formas de ver, formas de personas que han ido por delante, ¿no? En el caso del ámbito urbano, pues hay múltiples referentes que han tratado de aplicar esa visión de la escala humana, ¿no? De qué es lo que acontece, ese espacio que queda entre los edificios, no dentro del edificio, sino qué relaciones se producen, qué entornos son los adecuados para que el ser humano se desarrolle plenamente, ¿no? Cómo sociabiliza, cómo se crean o se provocan a través del diseño urbano el que haya más interacción y que esa interacción y que sea de calidad y que las personas pues tengan, digamos, una capacidad de desenvolverse en un entorno más amable y bueno, en general más beneficioso, ¿no? Para su salud y para, digamos, toda la calidad de la ciudadanía en general. El reto que tenemos es un reto sobre todo común, yo diría, que es transformar completamente lo que es el sector de la construcción, que ha estado estos años tan orientado a la promoción de obra nueva, y centrarlo en lo que es la ciudad existente, la intervención en nuestros edificios, en nuestras calles, para sacar todo el partido que tienen, ¿no? que realmente hay que cuidar si no queremos que se desvirtúe.